narrativa y en planeamiento. Bueno, poeta, autor de los poemarios del desamor y otros insomnios. Miren otra faceta. Desde las sombras, Oda para una despedida, Utopía de un amor, Sueño prometido y Alicia en mi universo. La verdad que hay un gran desarrollo aquí, pero desde el año 2001, que pocos de pronto conocen, ha estado como concejal de Bogotá y ha sido reelegido ya por 3 periodos y es una gran bendición. Es autor de acuerdos como Ciudad Salud, asistencia espiritual en hospitales, centros de reclusión del Distrito Capital, seguimiento a los planes maestros de Bogotá. Bueno, la verdad que es mucho el trabajo y yo de verdad quiero darle, concejal, las gracias de parte del cuerpo de Cristo y reconocer esa labor tan valiosa que ha venido haciendo y el testimonio también que está dejando allí en este espacio. Así que bienvenido, bienvenido esta noche. Pastor Camilo, muchas gracias, Pastora Lida, y a todos los hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Qué bueno que podamos compartir por aquí este espacio y que Dios permita que sea de edificación y que podamos avanzar en las tareas con el propósito de Dios. Uno hace un plan tras un plan, pero pues obviamente el propósito es de Dios. Así que le agradezco a Dios que me ha permitido estar ya, pastor, por 5 periodos en el consejo. Ya son 5, yo dije que 3, son 5, Tranquilo. wow. Cinco periodos y pues obviamente eh, hay que entender también que los procesos de Dios son esos, son procesos. A veces Sí. la gente espera que en el primer intento puedan llegar. Yo tuve el respaldo y lo digo con respeto, de muchos pastores, pero pues yo siempre hablo de mis 3 pastores, además porque me gustan los números, entonces me gusta el número 3. Y los 3 pastores pues me han acompañado y eso pues obviamente me da el respaldo y hasta hoy Dios ha sido misericordioso conmigo. No soy pastor, pertenezco a la iglesia cuadrangular. Me convertí en Barranca Bermeja hace ya 35 años. Pues hice mi instituto bíblico cuadrangular, así que soy un poco cuadriculado. Entonces les pido excusas a los hermanos que no sean tan cuadriculados, porque yo, pues obviamente por formación, no están en broma, porque pues obviamente el tema de la cuadrangular es un tema de unos valores, unos principios más o menos rígidos, y pues yo le doy gracias a Dios por eso. Ahora, pues obviamente con un poco la modernidad y la política, pues me doy cuenta que efectivamente era lo mejor y obviamente que sí, la política es dinámica y un error en que hemos caído y es parte probablemente del tema, es que creemos que la palabra también va cambiando y se va Mm. acomodando. No, señor, la palabra es una sola y es viva y eficaz y es permanente y se cumple toda completica. Y eso pues obviamente es parte de lo que vamos a ver probablemente esta noche. Excelente, excelente, concejal, eso que está colocando sobre la mesa, porque realmente, a menos de que esté esa claridad de que la palabra no pasa de moda, pues cuando se negocian esos principios es donde vienen los problemas, ¿no? Quizás lo que estamos viendo en Venezuela es eso, una negociación de valores, una negociación de principios, un pensar que se puede pasar por encima de la ley y hay una ley divina, así los hombres se la salten, que en su momento llega. Así Así que... es. Qué bueno esa formación porque eso da una base y quizás eso me lleva a una primera pregunta porque creo que la estás colocando, pero ¿a qué atribuyes esos logros que has tenido? Porque es que estar 5 periodos no son muchos los que tienen esa fortuna de estar 5 periodos y no solamente 5 periodos, sino con un reconocimiento como el que has tenido. Así que háblanos un poquito de esa experiencia porque... Hoy de pronto para el pastorado, para el liderazgo que está conectándose y que estará viendo también, eh, algo de lo que hemos venido trabajando en Sedecol Enseña es cómo empezar a romper, digámoslo así, algunos paradigmas en donde la iglesia misma necesitamos poder adentrarnos a unos nuevos escenarios. Es decir, creo que un tema, y me incluyo por años, pues para mí ese tema de la política y gobierno, yo mismo lo rechacé por tiempos, hasta que empezó un proceso de transición. Pero cuando uno ve personas como tú que ha dejado realmente el nombre de Cristo en alto y que viene con una excelencia. Aquí es donde viene la pregunta que es bueno para nosotros escuchar ese testimonio tuyo. ¿Cómo lo has logrado? ¿Qué ha sido? ¿Cómo has trabajado esos dos elementos de ese cristianismo y la vida pública que por un lado parecería que no deberían estar juntos, ¿no? Sí, ahí pasó y parte del testimonio también lo que decía al comienzo, los procesos. Cuando de pronto, con un poco más de tiempo, pero para resumir, yo he hecho
campañas cada vez que se presentan porque pues fue, digamos, como la instrucción de Dios en su momento. Aspire a todo. Así que el hecho de que esté por quinto periodo en el consejo no significa que no me haya quemado, como decimos en Colombia, cuando pues no salen las elecciones. Me he quemado 8 veces, 8 veces. Me Mm, quemé la primera, la segunda, la tercera en línea las 8 veces prácticamente, porque pues obviamente algún día dije, tengo que retirarme, ya no, incluso tengo una anécdota con mi pastor que me dijo, ya usted debería pensar en no seguir aspirando porque lleva tantas quemadas que ya se está quedando calvo. Y entonces, pues obviamente yo digo, pastor, sí, pues si usted me lo dice y me orienta, sin embargo yo tengo una orden de Dios, pero pues obviamente vamos a orar y empezamos a orar y el Señor confirmó que debería seguir y le dio una palabra también al pastor para que me acompañara y el pastor me acompaña hasta ahora. ¿Eso qué significa? Que tengo que esperar los resultados en Dios y no en mi fuerza. Y entonces tengo casos curiosos. Matemáticamente, en mi primera elección, yo saco 3.300 votos y me quemo, y luego saco 3.300 y salgo. Y luego, y luego saco 12.000, que era más o menos como la octava votación del Consejo, y me quemé por culpa del partido. Luego aspiré a Senado y senadores salieron con 12.000, como es solamente un ejemplo. El actual, bueno, el presidente saliente del Senado sacó 12.000 votos y fue senador, y yo saqué 21.000 y me quemé en ese momento. Entonces, increíble. y yo seguía, bueno, hágale, y otra vez, hágale, hágale. Y pues bueno, así llevo ya estos 5 periodos. Bueno, ahí en el tema puntual del consejo, primero, tengo que decirlo tranquilamente, yo soy amigo en general de todos los concejales sin ceder en mis principios. Soy amigo pues de todos. Me piden consejo, me piden asesoría, yo asesoro a cada uno de ellos, independiente de su condición religiosa y también independiente de su tendencia sexual. Y yo sencillamente los asesoro, les cuento, les digo, incluso alguna vez a alguien lo asesoré y le dije, mire, yo voy a votar aquí así, pero usted debe revisar esto, porque pues obviamente mi tendencia es cristiana y yo no negocio mis principios. Revise este tema y este tema. Y obviamente hoy tengo una muy buena relación con todos los colegas, y tengo que reconocer que en el periodo pasado no logré hacerlo con un colega particularmente por unos temas ya muy, muy complejos, pero por lo demás en los 5 periodos me encuentro con concejales de exconcejales y amigos que han salido del consejo, del Polo, del Partido Verde, del Pacto Histórico, y pues obviamente tengo una muy buena relación con ellos, sin ceder en los principios. Recuerdo, por ejemplo, de manera anecdótica, que cuando tramitamos la capellanía, eso es un acuerdo muy viejito, cuando lo logramos, es una cosa que puede sonar contradictoria. Los dos ponentes, es decir, los dos concejales que aprueban esa propuesta, un conservador, que lo digo con cariño, conservador godo azul de metileno, el concejal Severo Correa. Explicarle al concejal Severo Correa un poco con la visión que él tiene, católico, apostólico y romano, pues no era fácil. Y el otro ponente fue el concejal Fernando Rojas del Polo Democrático Alternativo, una persona supremamente radical. Con los dos me reuní, le expliqué y me dijo, ¿sabe que sí? Usted me convenció, vamos a votar ese proyecto y fue aprobado. Entonces, no hay que exagerar, pero tampoco hay que negociar. O sea, hay unas cosas que usted no puede negociar. Usted puede negociar eventualmente el voto de un acuerdo sobre corridas de toros, sobre otras cosas, pero los valores y los principios no se puede negociar. Le pido a Dios que siempre me mantenga ahí en esa brecha. Entonces, ¿eso qué me ha permitido? Obviamente que si yo hablo con los demás concejales, tengo la necesidad y la obligación de volverme de alguna manera técnico. Yo soy oficial del ejército, sé de temas de seguridad, entonces yo hablo mucho de seguridad, pero también soy abogado especializado en lo público. Entonces ahí, pues de alguna manera, cuando se habla de un reglamento, de una carta, de una tutela, siempre me va a buscar y yo obviamente conozco un poco del tema. Y con Lucho Garzón, Dios me dio la oportunidad de ser presidente de la comisión de plan en pleno momento en donde se puso de moda en Bogotá los planes parciales. Y los planes parciales, yo le dije a Lucho, sí, con mucho gusto, saquemos los planes parciales, pero también saquemos el plan maestro de culto. Y el plan maestro de culto fue una bendición porque hoy ya ese plan maestro pasó con la acción de los concejales, de varios concejales, incluida una propuesta del concejal Marco Acosta que estamos esperando cómo se reglamenta, pero eso fue
un hit. Todavía no, digamos, la iglesia no sabe todavía esa propuesta Mm, de Marco cómo va a influir en Bogotá. Y de otros colegas, pero puntualmente esa de Marco Acosta. Entonces, yo sí creo que nosotros estamos para hacer lo que Dios nos pone a hacer en el momento adecuado. En esa propuesta puntual del plan de ordenamiento territorial, en épocas de Peñalosa, yo decía, Señor, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde está? No la encontraba, oré y Dios me mostró una ventanita y esa ventanita permitió que la iglesia pasara, me acuerdo en esa época, la iglesia vecinal de 200 a 400 metros. Hoy esa iglesia que peleamos o que peleé en ese momento a 400 con la propuesta de Marcos Acosta va a quedar con la ayuda de Dios en la reglamentación de POT, que esperamos sea pronto, en 4000 metros. Es decir, que es wow, un avance espectacular. qué Y bendición. con Galán, en este momento, con la bancada cristiana más grande, 8 concejales, incluidos 2 del partido político Mira, pues es una bendición porque realmente el sector interreligioso por primera vez es el gran ganador en un plan de desarrollo. Entonces se autorizó, por ejemplo, parqueo en zona adyacente a la hora del culto. Se autorizó, por ejemplo, que las iglesias puedan participar de acuerdo a lo que consideren en aquellos temas de contratación para prestar servicios sociales. Eso jamás se había logrado. Eso está ahí. Y se logró otra cosa adicional, que es que el sector interreligioso pueda participar mucho más activamente en las decisiones de la comunidad. Están en los planes, en los CPLs están. Y obviamente ahí yo tengo una queja, y es que los pastores a veces no saben qué es esa cosa. Y resulta que los CPLs y toda el acuerdo 13 que ha sido modificado, yo incluso también ahí tengo una propuesta, la gente, los pastores a veces, o ellos, o no permiten que su iglesia vaya y participe. En Puente Aranda, por ejemplo, en el periodo pasado, hubo una asistencia psicológica, psicosocial a mujeres cabezas de familia, por ejemplo. Y el enfoque fue todo cristiano. Claro, lo que pasa es que Vámonos, también... vámonos antes porque vas de unas corriendo, entonces vamos a trabajar un Sí, poquito señor. más el aspecto pedagógico porque estás diciendo muchas cosas que son fundamentales, pero déjame aterrizar dos cosas Vale. aquí, porque tenemos también una audiencia joven que ha venido conectándose, muchos jóvenes que estamos viendo con un llamado hoy a esa esfera pública, que también es importante, dos cosas que estás acá primero poniendo como base fundamental, no negocias unos principios, pero lo primero que estabas diciendo en realidad era es esa intimidad con Dios donde has tenido una dirección y sobre eso te has movido obedeciendo. Eso que sí que es fundamental porque es cuando uno conecta a un Daniel, ¿cierto? Que sé que te apasiona el Mucho. libro de Daniel, porque el libro de Daniel era eso, o sea, cuando le quisieron básicamente pasar una ley para dañarlo simplemente porque tenía una realidad, él simplemente escuchó a su Dios y se mantuvo, pero estás diciendo que eso te ha permitido eh, poder adelantar. Ahora, estabas diciendo algo que creo que para la audiencia va a ser importante antes de entrar a esta parte que me parece fundamental, que necesitamos dar esta pedagogía al pastorado y a la iglesia. Pero decías, y de pronto en un programa lo hablábamos, tal vez nunca nos podremos de acuerdo en temas doctrinales, pero sí en temas morales. ¿Cierto? Y yo creo que cuando estás hablando de esos principios, no entras a un debate teológico allá, sino que tienes una claridad del principio con lo cual la comunidad LGBT, el partido que puede, entre comillas, ser ateo, hay un principio que no se negocia, pero esa es una formación que en las iglesias, como bien lo decías, lo recibiste y es algo que no puede estar siendo negociado y que aquí es donde el pastorado tiene una función tan importante en esas nuevas generaciones que se están formando para llegar allá. Y para poder ser longevos allá es no negociar esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos totalmente de acuerdo y la puntuación es aprender a escuchar a Dios. Porque la gente, yo he escuchado y lo digo con cariño y con respeto, es que Dios me dijo que me iba a ser concejal. Y yo les quiero decir, las veces que Dios me ha hablado, que han sido varias, Dios me dice, aspire, aspire. Yo tengo una anécdota de un momento en donde yo dije, bueno, voy a ser concejal, voy a aspirar, me fui a una iglesia, me dieron un mensaje y el mensaje era maravilloso y dije, ya soy concejal y me fui a la sede a esperar los resultados y me quemé. ¿Por qué? Porque Pero, está la emoción, está el corazón, a claro, veces la necesidad. Entonces, la conexión con Dios es clave y aprender a comunicarnos con Dios. no, y dijiste otra cosa, perseverar, porque a veces
La mayoría de veces Dios cuando dice algo uno cree que es para la semana siguiente, ¿no? Y va en proceso. Pero ayúdanos ahora en esta otra parte, porque empezaste a tocar estos logros que están teniendo. Es decir, creo que estamos viviendo el momento en donde por mucho tiempo cuando la iglesia sataniza la parte de política o gobierno, obviamente no tenemos personas que estén allí, pero hoy cuando dices tú, ya son 8 concejales, creo que mencionaste, Sí. pues es increíble lo que han empezado a avanzar, pero ahora estás tocando unos temas y yo lo hablo desde pastor, en donde yo mismo he venido haciendo una transición, así que ayúdanos a entender, porque cuando tú te ves hoy como un funcionario público, tú empiezas a ver una cantidad de escenarios en las localidades en donde la iglesia podría participar y acabaste de decir Claro. una. Háblanos de ese proyecto que dijiste en él, ¿cómo fue que lo llamaste? Y en donde dijiste la ayuda psicosocial. En otras palabras, eh, voy a colocar esto cuando estábamos en el año 2003 empezando la congregación, mi esposa estaba orándole al Señor, Señor, ¿cómo se transforma una nación? Y el Espíritu Santo le dijo esto, ustedes han pensado que una nación se cambia por neutralización del mal. Entonces le dijo, ¿cómo así? Le dijo, sí, que si un guerrillero se convierte y deja entonces de estar con las armas y de secuestro o lo que sea, dice, va a cambiar la sociedad. Pero luego le dijo esto, las iglesias están llenas de gente que no le hace mal a nadie, pero tampoco hace ningún bien con propósito. De Y acuerdo. creo que donde estás hablando y ayúdanos acá, porque la iglesia necesitamos sufrir una metamorfosis desde el pastorado a cómo activamos a las congregaciones para empezar a generar esa influencia que estás hablando, porque estás tocando no solamente qué bonito pues que tengamos ahora parqueadero para los cultos, pero ustedes allá no se están quedando ahí, ustedes están yendo a algo que desde el pastorado necesitamos entender, ayúdanos. Claro, mire, y pastor, si quiere me permite, voy a intentar a ver si lo logro. Voy a correr probablemente, vamos a ver si por aquí tenemos este proceso. ¿Vas a Yo tengo una compartir pequeña... pantalla? Sí, señor, si me hace el favor. Sí, si nos ayudan desde Master, gracias. Ahí está. Esta es una presentación que probablemente va a ser cansona para algunos y para otros solamente va a ser para que de pronto los motive a que lo revisemos. El tema puntual hoy, pastor, ¿cuál es? Se nos metió el humanismo a la iglesia. Y entonces en Ujú. el humanismo no sabemos exactamente qué es humanismo. Y entonces decimos, yo soy un pastor humanista. Y a lo mejor sí, pero nos falta conocimiento. Entonces yo quiero que aquí, con este tema de los números, esto va a pasarlo rápido. ¿Qué significan los números? Estos números que yo tengo aquí son números no vamos a hablar de numerología, no es un tema tampoco esotérico. Esto es ¿cómo están los números en la Biblia? Para entenderlos. Contexto bíblico exclusivamente. Uno, la unidad de Dios. Dos, la dualidad o la confrontación, la divergencia, día y noche, etcétera, etcétera. Tres es culminación, la totalidad, la Trinidad, la negociación, la muerte, todo lo que da testimonio de Dios es tres. El cuatro es mundo. El universo, pero más que el universo, el propio mundo, nuestra Tierra está regida por el número cuatro, los puntos cardinales, las estaciones, los elementos, los ríos en Edén, las cuatro tipos de sangre, los cuadrúpedos son los que mejor se acomodan aquí en la Tierra. Y el cinco es falta de algo. Faltaban cinco en Sodoma, y si faltan cinco más, y si faltan cinco más, hay cinco panes porque la gente tiene hambre. El Oh, 6 es un número de gracia por la creación, especialmente con el hombre. Había seis tinajas por pura gracia de Dios para que el hombre disfrutara en las bodas de Caná. El 7 es la santidad y el reposo de Dios. Y ahí es donde probablemente los pastores se concentran mucho más. Y a mí me gusta mucho el 7 porque también considero que las siete esferas son claves, que es el plan de Dios. 8 es un nuevo comienzo. Todo lo que comienza de nuevo es 8. El 9 es un trabajo espiritual que si uno toma desde el comienzo, 3 es totalidad, 6 que es la estrella de David, 9 es espíritu y 12 es gobierno. Y 10 es terminación o totalidad, que es los 10 mandamientos, el diezmo, las persecuciones a Esmirna, el pacto en general. 11 pues al ser dos números uno, hay un poco de desorden. Y obviamente ahí la principal es Babel. Cuando los discípulos que estaban en 11 dijeron, volvamos al 12 que es el orden o el gobierno, las puertas, las tribus, los apóstoles, los meses, etcétera. Y 40 va a ser, digamos, como esa prueba y ese cambio, el ayuno de Jesús, de Moisés,
etcétera, etcétera. El diluvio por 40 días. 40 días estuvo paralizado el ejército cuando David logró llegar contra Sansón. 50 es el año del jubileo y aquí podríamos preguntar, ¿y 70 qué es? 70 está en Daniel. Y entonces las 70 semanas de Daniel, que es un tiempo perfecto de Dios santo con el pueblo de Israel, los 120, los 12,000, etcétera. Esto va a pasar un poco rápido. Tenemos las famosas dispensaciones. Yo creo en las dispensaciones y creo que estamos en el tiempo de la gracia, precisa en el día 6, terminando el día 6. Y ahí viene el tema donde quiero llegar, el reino. Ahí tenemos un error los cristianos de pensar que estamos trabajando exclusivamente para el cielo. En nuestro criterio, el criterio es que sí vamos al cielo, pero nos preparamos para el gobierno milenial de Cristo, para el gobierno milenial, 1000 años, que es el día séptimo. Y ese día séptimo obviamente habla de gobierno. Probablemente mi sesgo es muy exagerado para algunos, pero eso es lo que yo obviamente creo. Las 70 semanas de Daniel, que los pastores la conocen, digamos, muy puntualmente. Y aquí entonces está lo que viene, lo que estamos viviendo hoy, Ujú. que es el famoso sueño de Nabucodonosor con los cuatro periodos que tendrían que ser en la tierra, pues obviamente es universo, y el quinto, que es la consolidación de los imperios, desde que empezó, digamos, Nabucodonosor, luego el imperio medo-persa y luego el imperio griego y Griego. después el Ujú. imperio romano con lo demás. Entonces ahora hablamos de cuatro príncipes. Los cuatro príncipes que habla la Biblia también hay que entenderlos como lo que está pasando hoy para llegar al punto. Primero aparece el príncipe de Tiro, que está de la mano del príncipe de Sidón, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia y nuestro príncipe, que es el Mesías príncipe, que aparece en el libro de Daniel, al final, cuando obviamente lo referenciamos como el Domingo de Ramos por nuestra tradición antigua católica. Entonces, el príncipe de Tiro y Sidón es realmente cuando uno lo mira en el proceso, en Ezequiel y en Isaías, pues es el diablo, eso no tiene mucha discusión. Y obviamente es el orgullo, la vanidad, suplantador. Y recordemos que en la época en que David hizo su palacio y consiguió los materiales para el templo, pues obviamente la sobrina de Irán es Jezabel. Ahí viene con todos esos problemas y todo lo que nos quedó a nosotros. Pero ¿qué es ese príncipe de Tiro y de Sidón? Pues obviamente la rebeldía, el orgullo, la vanidad, ser mayor a Dios, etcétera. Y luego, cuando Daniel entra en depresión por aquello de los años, etcétera, dice que empezó a orar, el ángel Gabriel no puede pasar, ¿cierto? Y tiene que esperar 21 y hasta 24 días para poder llegar con el mensaje. Y Daniel no había comido, al parecer estaban en los temas de lo que podemos considerar nosotros la fiesta de Israel, Ujú. que era pues obviamente la Pascua y demás. Y lo que le dice es, venga, yo apenas usted empezó a orar, Dios me dijo, venga para acá, pero tuve un problema con los principados, ya no con el príncipe, sino con un principado, y ese principado, sí, es el príncipe de Persia. Se me atravesó el príncipe de Persia. Es decir, ya Ujú. habíamos dejado al diablo allá condenado, ángeles caídos y demás en nuestra teología, y ahora viene el príncipe de Persia. Pero ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Ahora vuelvo al príncipe de Persia, pero ¿qué le dice el ángel Gabriel a Daniel? Ahora le voy a contar lo que pasó y es esto y esto y esto, pero dice, ahora le toca los labios y dice, tengo que regresar a Ujú. donde está Miguel, el príncipe de tu pueblo, porque cuando terminemos con Persia, no lo habían terminado, Ujú. viene uno que, ay Dios mío, nos va a hacer sudar, que es el príncipe de Grecia. Grecia. Son los Ujú. periodos que obviamente había visto también Nabucodonosor en su sueño. Primero, obviamente, Babilonia, todo el imperio, la cabeza de oro. Luego, el imperio medo-persa, la bestia también que ve Daniel. Y posteriormente el reino de Grecia, que era el leopardo con cuatro cabezas, porque pues obviamente cuando Alejandro muere, no tiene descendencia, pero no es su descendencia, sino, y recordemos que es el prototipo de anticristo, que no le gustaba el amor de las mujeres, y está ese gobierno repartido o ese reino en cuatro reyes. Entonces, el Ujú. príncipe de Persia, ¿qué fue? Eso está pasando un poco, queridos amigos. ¿Por qué? Porque va a pasar, va a pasar. ¿Qué es un Dios bueno y un Dios malo? Baal. Moloch, cuando vemos en Apocalipsis ese Dios bueno y ese Dios malo, y cuando vemos en Daniel, y cuando vemos en el libro de los Reyes,
cuando está el arca, pues obviamente el Dios que termina finalmente a los pies del arca y de la presencia de Dios, eso se va a multiplicar por esa época y aparece entonces el zoroastrismo, que es una cosa ahí entre un Dios bueno y un Dios malo. He ahí Enki, la idolatría, Egipto con los dioses, con Ra, con el Dios de la noche. Eso es toda la influencia papal que tuvimos en el mundo, las cruzadas, la Inquisición, etcétera, etcétera. Eso está en el libro de Daniel muy clarito. Pero cuando, y a este es el punto del humanismo. ¿Qué fue lo que pasó en Grecia? En Grecia lo que pasa es que obviamente nos mezclan mitología con filosofía. Y en la mitología, un dios que va al hombre, es puntualmente Zeus, a la mujer porque considera que es igual o mejor, incluso más bella que las diosas del Olimpo. Y entonces vuelve al hombre importante y entonces tienen semidioses, que está un poco referenciado también con alguna puntualidad allá o puntualización en Génesis capítulo 6, el tema del diluvio y demás. Pero aquí puntualmente a lo que me quiero referir es al humanismo. Entonces Zeus deja a un lado al dios malo que es Hades y Zeus lo que dice es con una mujer y con esa mujer vamos a tener hijos y el hombre se vuelve muy importante. Y entonces nos vende Grecia toda la filosofía, el complejo de Electra, y entonces envuelve toda la filosofía en justificar al hombre porque el hombre es más importante que Dios. Y esa es la filosofía griega y eso es lo que nos está vendiendo. Y ahora yo veo unas páginas que dicen humanismo cristiano, ¿sí? Y entonces dice, bueno, humanismo cristiano. O es humanista o es cristiano. Pero humanismo cristiano no puede haber. ¿Cierto? Que usted puede tener una tendencia en donde eventualmente el hombre, usted lo vuelve como el centro de la creación de Dios, sí, pero el hombre no es más importante que Dios. Y entonces el humanismo cristiano dice que Dios no puede hacer nada sin nosotros. A ver, Ujú, eso ujú. tenemos que tener cuidado. Y es lo que está pasando también en las universidades, porque la universidad ¿de dónde viene? De Grecia. Entonces Correcto. el complejo de Electra, el complejo de Edipo, la justificación de todas las acciones del hombre, y pues obviamente uno ve a Grecia con unos términos, y eso es lo que nos están enseñando a los chicos, y yo lo recibí también en mi universidad, y yo dije, sí, yo también soy humanista. Y entonces el hedonismo, la ataraxia, el estoicismo, que son términos de decir, venga, a usted nada le pasa porque usted está hecho por Dios y a usted no se preocupe. La ataraxia es eso. No se preocupe, piense, tranquilice, calme, no se estrese. Y eso fue lo que nos pasó puntualmente con la generación de nosotros, los más mayorcitos, que somos la generación de algodón, que no queríamos que a la generación de cristal, que son nuestros hijos, le pase nada. El niño está Mm. muy pequeño. ¿Y cuánto tiene el niño? No puede traer la leche. ¿Cuántos años tiene el niño? 40. Eso es lo que está pasando con el príncipe de Grecia. Y entonces, si hay una responsabilidad para tener hijos, no, aborte. Aborte que finalmente usted tiene la posibilidad de hacerlo. Y esas son políticas públicas. Y entonces Mm. aparece en el Consejo una política pública para favorecer el aborto y subsidiar el aborto, porque el niño no se puede estresar. Eso ahí está en la política pública. El estoicismo es nada le pasa. Nada le pasa. Ahí tenemos incluso pensadores católicos que nada me atormente, que nada me pase, todo pasa, solo Jesús queda, etcétera, etcétera. Y revuelven eso. Y obviamente la filosofía también con el arte, el teatro y la política con unos temas supremamente complicados. Y entonces uno ve cuáles son las principales ciudades de Grecia. Y entonces aparece Lesbos, por ejemplo. Ya podemos saber qué pasó en Lesbos. En Atenas, en Esparta, en Beocia, también sabemos qué pasó en Beocia, ¿cierto? Y obviamente Corinto, que aparece dentro de las 7 iglesias que están en Asia. Esto que nos está planteando Daniel es lo que el ángel le dijo a Daniel que iba a pasar. Cuando acabe ese tema de idolatría y esas cosas, y esto tengo que decirlo con un poco de respeto por algunas personas que todavía tienen algunos recelos por decir algo, el tema del ecumenismo, que hay que mirarlo hasta dónde usted, sin ser ecuménico, usted puede llegar a participar porque el principio no se puede negociar. No, yo sí negocio. No, no, usted no negocia al principio. Entonces, eso pasó, pero ahora lo que está de moda es la filosofía, la política y la política pública. Mm. Entonces, Grecia nos envía la política pública, nos envía, pues obviamente, la democracia, y esa democracia va a aparecer en Francia, en la Revolución Francesa, en el Estado moderno. ¿Y el Estado moderno qué dice? Libre desarrollo de la personalidad. Constitución de 1991. Ahí se concreta realmente la Revolución Francesa, un Estado social y democrático de derecho, libre desarrollo de la personalidad, y aparecen 9 magistrados de la Corte Constitucional que nos han cambiado esa constitución que ya era bastante liberal.
Y entonces consuma drogas donde quiera, nadie le puede decir nada. Aborto sí, en 4 causales, eso no es delito, hágale, hágale porque es que no lo podemos estresar. Y entonces de la mano de esa tendencia viene un problema que se llama invierno demográfico. Colombia entró en invierno demográfico en años, desde la pandemia para acá, y es que la tasa de reemplazo empieza a ser deficitaria. Y Bogotá es, con Armenia, las ciudades con mayor déficit. ¿Qué significa eso? Que cada mujer en promedio tener 2,1 hijos, ¿cierto? Para mantener estable la población. Esa tasa va a caer Sí. de 2,1 en los próximos años, y el mes pasado fue el mes donde menos niños nacieron en los últimos 11 años en Colombia, con una Wow. tendencia creciente. Y obviamente los perros siguen creciendo, las mascotas siguen creciendo y ya los vemos. Sí, Tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que ya en Colombia permitió la familia multiespecie. Es decir, que el especismo. ese perrito que apareció ahí puede heredar. Y si el perrito hereda y tiene plata, alguien querrá casarse posteriormente con el perro. Entonces, ese tema está complejo. Entonces, en la Eh, política pública. Antes de que sigas, quiero solo poner, subrayar algo porque estás tocando muchos temas supremamente importantes, pero para el pastorado, muy importante esto que el concejal daba aquí, porque esa parte de la Revolución Francesa hay que entender la influencia, porque todo eso es lo que está conectado con el globalismo y todo lo que está pasando hoy en día, pero para el pastorado es muy importante, luego estaremos dejando algunos textos que pueden buscar, documentar, pero allí esto que estás entrando ahora a la parte de invierno y algo que es muy importante también porque estás diciendo, está cayendo la tasa de reproducción y está por el otro lado viendo el Islam en donde ellos sí están promoviendo que por lo menos son 8 hijos los que tienen en promedio, con lo cual ellos están creando cultura solamente por crecimiento poblacional. Pero sin darnos cuenta lo que estás tocando, que es especismo, que es algo que es una ingeniería vendiéndole a las nuevas generaciones. Esto es muy importante y me encanta cómo lo estás tocando porque, claro, de ahí es donde necesitamos por eso quienes están en esta función de gobierno poniendo un alto al tener una claridad. Pero para el pastorado, qué bendición que estamos escuchando esto para poder hacer esas conexiones. Adelante, por favor. Sí, incluso ahí cuando hablamos del príncipe de Grecia, pues uno lo ve así, el de 4 cabezas o Alejandro Magno. No, es que el príncipe de Grecia es esto que tenemos hoy puntualmente. Y usted Sí, planteaba un tema, y es el tema de la globalización o el tema mundial, mundialización. No mundano, sino de mundo, ¿cierto? Y entonces el mundo, hoy lo que pasa en Venezuela puntualmente lo está sabiendo todo el mundo. Entonces, una tendencia, el jueguito de la ballena azul se extendió en 2 días y correcto. hubo suicidios. Eso es parte de lo que tenemos hoy precisamente. Entonces, ahora viene la política pública. Yo sé que viene una política pública y viene, ejemplo puntual, los planes de desarrollo. En los planes de desarrollo es por mayorías. Si ustedes me preguntan, o sea que el plan de desarrollo es totalmente cristiano. No, el plan de desarrollo es como la Revolución Francesa, tiene de todo. Ganamos los cristianos, pero vaya y pregúntele a la población X, ganaron también. ¿Por qué? Porque normalmente la gente hace algunos acuerdos y la gente busca votos. Y puntualmente, por ejemplo, en el tema de la población LGBTI, pues obviamente tiene representantes allá y también avanzaron en este plan de desarrollo y han avanzado en los últimos años. Y obviamente si nuestros chicos puntualmente y si nuestros pastores probablemente no ven este proceso como un proceso integral, ¿cierto? Correcto. Pues vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque esto lo van a tener los colegios. Es la primera vez, y yo lo digo, y así fue en el debate, en el periodo pasado fue muy complejo el tema de los valores y los principios, en el entendido que había mucha oposición porque teníamos muchos concejales de mayoría de tendencia de izquierda, ¿cierto? Mm. Y eso obviamente nos ponía en aprietos. En este momento, nosotros tenemos en el Consejo mayoría de centro derecha. Y eso ha facilitado la política pública, al punto Claro. que propuestas impensables, impensables. La gente también ya sabe que hay pastores.
que probablemente, y está bien, que no votan por los hermanos cristianos, pero que votan por otros políticos buenos. Y a un concejal se me acercó, no, yo sí voto porque a mí hay dos pastores que me están acompañando ahí y yo, ¿cómo voy a parecer yo que voy a votar, por ejemplo, el aborto? Y concejal que no es cristiano, pero por la influencia de sus dos pastores amigos, él votó en el consejo en contra del aborto. Mm. Entonces, lo que yo también quiero decir aquí es, a veces nos da temor, es cierto, pero es que no necesariamente tenemos que enviar a que todos nuestros chicos entren a la política. No, es que los jóvenes cuando van a la universidad deberían saber a qué se enfrentan. Deberían saber que se enfrentan al humanismo. Y el humanismo se mete muy fácilmente con las tareitas, con el libre desarrollo de la personalidad, con usted tiene libertad, no asuma responsabilidades, la comodidad, etcétera, que es un poco la tendencia de Grecia. Pero quiero puntualizar algo que usted también estaba hablando, pastor, la política pública. En Bogotá hay política pública para todo. Tenemos una política pública de libertad religiosa, por ejemplo, que la tenemos, que fue muy tibia al comienzo, pero que hoy tenemos una subdirección, tenemos comités locales de libertad religiosa que antes no existían, y ahí viene una observación. Yo le pido a los pastores que por favor, si en su localidad ustedes conocen, envíen a alguien. ¿Por qué? Porque probablemente no que sea en todas las localidades, pero tenemos localidades en donde quien coordina la mesa de libertad religiosa es alguien que ni siquiera es católico. Venga, porque por lo Correcto. menos fuera el sacerdote del barrio. Pero, Ayúdanos a ese porque de pronto muchos no entienden cómo es que en la localidad existe esa mesa, porque, a ver, está el extremo en donde dicen, no, eso, ¿para qué va uno allá si eso hay gente de todas esas otras religiones, uno allá termina contaminándose? Y está el otro pastor que quiere participar, pero a veces el pastor es el que va y empiezas a escuchar una cantidad de leyes que queda perdido de qué se trata. Entonces, ¿qué sería cuando dices, bien una persona, estás hablando a alguien que tenga conocimiento de derecho, alguien que tiene una carga de la parte social, porque aquí es donde empezamos como los pastores a romper un paradigma. Nosotros no tenemos que estar en todo, pero sí de necesitamos acuerdo, facilitar. Entonces, ayúdanos a entender eso. en las localidades hay un comité de libertad religiosa y una mesa de libertad religiosa. Es más, el acuerdo va a ser modificado para dar todavía más atención y más espacios. Ahí tenemos oportunidades. ¿Quién debería ir a esas mesas? Alguien que tenga carga social, pastor. Alguien que le Correcto. guste el tema social y obviamente, pastor, eso es cierto, el pastor no puede ir a todo. Hay pastores que van al comité porque ya tienen algún proyecto, porque les gusta. Por ejemplo, en la mesa gospel también hay pastores que dicen, no, yo gospel no me meto porque eso pedirle plata al distrito, no estoy para eso. Bueno, está bien, respetable, pero la mesa gospel ayuda eventualmente a algunas bandas cristianas para que hagan los eventos en las localidades. Entonces, en cada localidad hay Pero, una pero, mesa. pero, pero ahí hay algo que es importante, porque fíjate que yo recuerdo hace años estaba yo con John Schrock, que fue el fundador de la Red Business Network, y él estaba en una reunión con pastores. Y en realidad hizo esta pregunta diciéndoles, pastores, bueno, si Jesús aparece hoy, les dice, les doy el poder, le doy la unción, le doy los recursos, todo para que usted cambie su localidad en que la cambia. Y la respuesta recuerdo tanto que en ese momento fue un choque porque la mayoría pensó fue en un tema gospel, una adoración 24 horas. Entonces decía, pero a ver, y entonces la comunidad qué va a comer. Y ahí es donde creo que el escenario gospel es muy bueno, es una parte, pero es un solo elemento Eso para solamente. entender la cantidad de lo que la iglesia podría participar si la iglesia se activa para transformar comunidad. Entonces, ayúdanos. Bueno, entonces ahí tenemos varias. La primera sí, efectivamente, es el tema gospel. Por ejemplo, ¿cómo puede participar? Se presenta una convocatoria que se llama así, es cultura local. Y es cultura local, dice, yo tengo una banda con músicos profesionales, yo puedo hacer capacitación para los chicos, páguenme por eso. Y de paso evangeliza. Eso se puede hacer. Ahora, lo otro es la mesa interreligiosa. La mesa interreligiosa, que tiene un comité interreligioso por localidad, hay convocatorias y obviamente nosotros como concejales enviamos la información, pues obviamente a nuestras redes, a los pastores, para que envíen a alguien que tenga carga social. Por ejemplo, ahí puntualmente. Hay otra cosa que aparte de la mesa y del comité y aparte del tema gospel, hay una cosa que se llama presupuestos participativos. ¿Qué es un presupuesto participativo? El alcalde local de cada una de las localidades de las 20 de Bogotá está obligado a hacer presupuestos participativos. ¿Y Mm. presupuestos participativos es qué? Pues participar. Presupuestos que tengan componente social.
Y ahí es donde yo les cuento que un presupuesto participativo se lo ganó una hermana en la localidad 18, Uribe Uribe, y fue muy sencillo, hacer un reconocimiento a los líderes religiosos y a las personas que trabajen con comunidades menos favorecidas. ¿Y eso para qué? Pues para que los conozcan. Ah, y se ganó el proyecto. Una cosa que pareciera muy simple, se la ganó. Una Wow, un poco más compleja, se la ganaron en Puente Aranda con el esquema de un proyecto de atención psicosocial y acompañamiento a mujeres cabeza de familia y vulnerable, en situación de vulnerabilidad. Por ningún lado dice que era cristiano. A veces nosotros somos religiosos. Proyecto por medio del cual yo le saco los demonios a todos los que están en los bares y en las discotecas de la localidad para que no haya más homicidios y se hice la bandera de Cristo. Pues eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Este pastor se ganó ese proyecto. En Suba particularmente, hay un pastor y ha participado, no se ha ganado, pero yo digo en cualquier momento se lo gana, que es un tema de asistencia también psicológica para niñas vulnerables de violencia sexual. Eso es maravilloso. Y excelente. entonces, quien tenga esa sensibilidad, no para ir a ganar plata, porque esa es otra cosa que a veces nosotros pensamos, no es que ya me van a pagar y con eso yo saco mi sueldo. No, no, no. Es que sencillamente la transformación de la ciudad se da en pequeñas acciones, se da en acciones desde lo local a terminar en proyectos grandes. Yo no quiero ser chicanero, pero voy a poner unos ejemplos. Mi mejor proyecto, el mejor proyecto que yo he sacado en Bogotá, se llama Escuela de Padres. La Escuela de Padres es un proyecto que venimos trabajando hace muchos años, ya es ley de la República, y no hemos podido hacer que los padres se responsabilicen de la formación de los hijos. Y entonces pedimos estadística, decimos, vayan papás, atiendan las convocatorias de la Secretaría, conozcan el tema sexual, el tema de las últimas drogas que están en los colegios, y los papás no van. Pero yo Mm, puedo decir que yo soy el autor del Metro Azúa, por ejemplo. Es un proyecto nuestro. Peñalosa lo quería llevar por la autopista norte. Yo le dije, no, es Azúa. Y ese proyecto, la segunda línea de Metro Bogotá, es una propuesta que salió de mi oficina, obviamente con el apoyo técnico. Pero ese no es el gran acuerdo. El gran acuerdo es escuela de padres. El gran acuerdo es, venga, ¿qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros niños en casa y qué le están enseñando a los niños en el colegio? ¿Qué está enseñando el Estado? Y lo España, que por ejemplo. estás, y lo que estás diciendo es, muchos de los programas que a veces hacemos solo para la iglesia, lo que estás diciendo es, existen los escenarios que el mismo programa a veces de padres, de familia, que se tiene, se puede llevar a una localidad e inclusive se puede recibir el apoyo del gobierno porque está la crisis allá afuera de padres, de familias que se están desintegrando y que están pidiendo ayuda, pero no saben dónde. Y lo que estás diciendo es entendiendo esos canales que se vienen abriendo, podemos definitivamente movilizar a nuestros profesionales o a las personas que hay en la congregación. Y yo creo que es parte de lo que desde SEDECOL enseña estamos buscando. Algunos tal vez hoy están viendo, esto es mandato cultural, pero hoy aterrizado a lo práctico, al cómo. Cuando hablamos de mandato cultural atrás con Pablo Filió, empezamos a hablar de eso. ¿Cómo es que transformamos? ¿Cómo es que cambiamos el caos en belleza? Lo que está hoy dándonos el concejal es el aterrizarlo ahora en el aspecto de nuestra localidad, donde quiera que estemos a nivel de la nación. Y esto son oportunidades porque aquí es donde si el evangelio avanza, vamos a preservar nuestra nación. Fundamental. Gracias por eso. No, y de acuerdo. Y fíjese que pueden ser pequeñas acciones, pero por ejemplo, que usted pudiera participar en algún proyecto participativo y se ganara algo para su propia zona. Es más, yo hoy, en un debate de las comisarías de familia, ¿qué decía el secretario? El secretario decía, se viene incrementando año a año, después de la pandemia, la violencia intrafamiliar. Año a año, viene creciendo, creciendo, creciendo. La denuncia también viene creciendo. Eso significa que o la cosa se puso más complicada o a lo mejor los canales de denuncia están funcionando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la iglesia? Y yo le dije hoy en el debate al secretario, vea, hay organizaciones de fe, organizaciones del sector interreligioso que tienen experiencia no solamente nacional, sino internacional, que a lo mejor no están esperando que les paguen, sino que quieren participar para ayudar.
Y entonces tenemos profesionales en nuestras iglesias que tienen esa carga por la obra de Dios y por la humanidad, y ahí es donde nosotros podemos potenciar porque pueden ayudar y podemos ayudar en esos temas. Entonces está también escuela de padres, por ejemplo, y está también las escuelas deportivas. Las escuelas deportivas es que nosotros a través del deporte con los niños podemos incentivar la participación y podemos también evangelizar, porque Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el niño, si no está bien formado, cuando llega a la universidad y no está bien formado, viene el príncipe de Grecia y se los carga. Literal. correcto, Literal, ¿por correcto. qué? ¿Por qué? Porque es que tenemos otro problema. Nosotros, yo soy un enemigo declarado de FECODE, pero les voy a poner solamente un ejemplo para ser gráfico. Yo aprobé en su momento los colegios en Concepción de Peñalosa y me han sacado un cartel de FECODE, estos son los privatizadores de la educación y no voten por ellos y etcétera, etcétera. Y dije, señor, bueno, esa es mi tarea y si pues no votan por mí, yo hice lo que tenía que hacer. No me sorprendió el de FECODE, me sorprendió el de una organización cristiana que dice, estos hermanitos, Mel Rojas y otro, no saben que el colegio del reino es el homeschool y todos debemos ir al homeschool. No, hay en este momento en Bogotá 900.000 niños. ¿A qué hora hacemos tanto homeschool? No, Sí. tenemos que abrir la posibilidad, abrir la mente y entender que tenemos una responsabilidad como padres, porque lo que no formemos bien a nuestros hijos después va a ser supremamente complicado. Lo mismo que la droga. Nosotros tenemos Total. más o menos unos 11.000 habitantes de calle. ¿Qué pasó con los habitantes de calle? El 77% consumen drogas. ¿Por qué consumen? Porque en la casa no los controlaron, no los ayudaron, les pegaron, etcétera, etcétera. No advirtieron eso. Eso en donde se puede ver en la escuela de padres y es gratis. Mira, y aquí hay algo que vamos a ayudar en esta parte pedagógica con todos quienes nos ven a través de Sedecual Enseña, porque las semanas anteriores habíamos tenido, por ejemplo, con Jesús Eduardo Ortiz, dos programas que tiene que ver con este proceso de formación en valores, que en lo que estás diciendo, realmente cuando esos niños nosotros podemos entender cómo desarrollar un material que ellos tengan una capacidad de criterio que es realmente darle las herramientas para enfrentar ese principado de Grecia, que es lo que estabas explicando magistralmente. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender, cuando ellos tienen el fundamento, porque a veces tienen el fundamento bíblico, a veces se les enseña en las escuelas solamente, pues sí, quién fue Noé, quién fue Moisés, quién fue el otro, pero los principios no están allí y eso era lo que hablábamos y por eso se manejó de hecho una encuesta que Master nos la puso allí, está en el chat, porque necesitamos que se llene. ¿Por qué? Todo esto que estamos trabajando desde Sedecol, aquí estamos empezando a unir organizaciones de manera que empecemos a trabajar con estas herramientas en esta luz que nos está dando hoy el concejal para poder entender, oiga, ¿qué pasa si las diferentes iglesias de una localidad nos activamos y en lugar de competir, empezamos es a mirar la necesidad de la localidad y ya con estos proyectos que de hecho están aprobados, pero vienen otros, yo personalmente en donde estamos ahora empezamos a trabajar, pero por ejemplo, alguien que tengo uno de mis líderes que le dije participe, él vino, o sea, choqueado porque dijo, pastor, no nos dimos cuenta que inclusive estaban allá para muestras culturales. Patrocinándolas. Y le digo, viejo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no estabas ahí? No, pues es que no la vi, se me pasó. Pues la iglesia, nosotros tenemos temas culturales en donde podemos formar en principios y valores, creando, aún en los parques, creando actividades, un concierto, algo mensaje, pero que tenga una muestra cultural. Necesitamos es cambiar el chip, como estabas diciendo atrás, no presentarlo desde ese contexto religioso, pero dando el valor, la gente está en esa necesidad y empieza a llegar, pero estamos haciendo de mano a mano. Otra cosa que, por ejemplo, yo me enteré porque nosotros salíamos, nos habían dado un food truck, entonces estábamos dando alimento y cuando de pronto oigo allí en la localidad, la alcaldesa encargada, bueno, alguien que estaba en la UAS dijo, miren, si ustedes solamente dan alimento al indigente, lo único que están es patrocinando y fomentando un tema. Miren los programas que están aquí, más bien colaboren. Pero a veces uno como iglesia piensa totalmente independiente del funcionario público, porque casi que, no, son enemigos. No, aquí es donde estamos hoy en este entendimiento, en mirando cómo combatimos estos pensamientos filosóficos, que es lo que has puesto sobre la mesa,
ahora con un evangelio que empieza a llevar el amor de Dios para empezar a tocar comunidades y en donde entonces empezamos a unirnos para estar en apoyo. Y es donde a veces no sabemos el cómo, así hoy estamos aprendiendo aquí cómo lo hacemos. Así que bueno, no sé si en el chat hay personas que quieran estar preguntando, ahí está el link, lo estamos dejando para, recuerden el chat. Nos quedan unos minutos, concejal. ¿Qué quisieras de pronto de tu corazón cuando miras esto? ¿Cómo el pastorado, cómo la iglesia, cómo podemos de alguna manera pasar una página que no fue fácil? Yo creo que, digámoslo así, mucho pastorado cuando nos ilusionamos con un partido y se trató todo de hacer desde un partido. A veces fue la idea como vamos a solucionarlo desde un partido y algunos se quemaron porque pusieron en confianza, las cosas no funcionaron, pero ¿cómo así como cuando tú decías al inicio, yo me quemé tantas veces, pero es que no he soltado? ¿Cómo la iglesia necesita seguir mirando? No suelten, Dios tiene una agenda, vamos adelante, pero ¿cómo empezamos a apoyarnos y a trabajar reyes y sacerdotes? Es que nosotros tenemos mucha fijación en las personas y lo que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta es en Jesús y en su obra. Ahí está Mm, la dificultad. buenísimo. Yo no, digamos, si usted me pregunta, alguien, no, se lo voy a contar rápidamente y van a decir, ese está loco. El problema de los partidos es un problema de un instrumento, de una herramienta, y Dios va a mover cada cosa en su momento. Les voy a contar algo, les voy a contar algo. Si yo les contara a ustedes que Dios me dijo que me saliera de Colombia Justa Libres, ojo que quiero hablar en contexto de broma, que me retirara del mejor partido, el más cristiano y el más santo, y me fuera al partido más católico, que es el del presidente Andrés Pastrana, muchos pastores dirían, no, qué cosa tan loca, eso es del diablo. Pues Dios me lo dijo, me dijo, ahí no, me hace el favor y se va a la nueva Fuerza Democrática con el doctor Andrés Pastrana. Y yo me fui creyéndole al Señor, y allá estoy. Y si ustedes quieren saber, cada vez Dios me ha movido. No es fácil. Primera elección, primer consejo, Partido Liberal. Dios me dijo que me fuera allá y allá me fui. Segunda elección, Partido Colombia Democrática. Allá me fui y allá salí. Siguiente elección, Partido de la U. Y allá me fui. Siguiente elección, con el doctor Ricardo Arias, con el grupo Libres. Y ahí salí. Y luego Colombia Justa Libres, y ahí salí. Y ahora Nueva Fuerza Democrática. El tema es que nosotros nos aferramos a algo y queremos sencillamente decir que somos nosotros los que estamos haciendo eso y no le damos el espacio y la honra a Dios, que es el dueño de todo. Entonces, por eso les digo, yo salí en un momento con 3.300 votos. Eso no ha pasado. En el Partido Liberal, yo era el sexto renglón y renunciaron cinco para que yo entrara. Es que es donde Dios le diga a uno. Ah, bueno, que Dios nos diga mañana a todos, es que ahora sí vamos a crear un partido. Bueno, eso lo va a decir Dios en su momento. Pero las formas de Dios no son nuestras formas. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. ¿Qué les digo a los pastores? ¿Alguien falla? Todos fallamos. Todos pecamos. Todos cometemos pecado. Y Dios está permitiendo que pasen cosas, pero sí es necesario, si nosotros, y perdóneme que sea un poco tan gráfico, si preparamos a la iglesia para el reino milenial de Cristo y le decimos que vamos a reinar y vamos a ser reyes y sacerdotes con Cristo, pues hablamos de gobierno. La Biblia habla más de gobierno que cualquier otra cosa. Cuando el pueblo de Israel se estableció en la profecía desde el tiempo antiguo, era para el reino. Cuando uno ve Génesis 3:15, la pelea de los dos bandos era para el reino. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Son temas de reino. Cristo, que es el centro de la Biblia, Cristo viene a gobernar. Yo lo creo. Y a la Iglesia Católica dice, mientras esperamos su segunda venida, yo creo que Cristo viene a gobernar y es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, bueno, pues cuando Cristo me pregunte, yo le diré, Señor, pues yo me moví de acuerdo a lo que tú me decías, probablemente en contra, lo tengo que decir, del criterio de algunos pastores,
pero pues yo digo, Dios me está diciendo esto y pues si me quemé, me quemé. Pero entonces, pastores, yo qué les digo, que los jóvenes sepan más, que conozcan más, que estén más preparados y que conozcamos más el sistema de política pública, cómo se construye política pública, cómo, por ejemplo, en el periodo pasado se evitó durante 4 años que se aprobara la política pública de promoción a la población trans. Ellos necesitan de nuestro amor, sí, necesitan de Dios, sí, pero la promoción de la política trans no está de acuerdo a nuestros valores y a nuestras creencias. Entonces, yo sí creo que nosotros debemos abrirle el corazón a los jóvenes y no ser mojigatos, porque es que nosotros creemos que los jóvenes hoy no están en Internet. Por favor, en Internet los jóvenes saben más que cualquier persona. El Internet, las redes sociales de los 13, 14 años son terribles. Yo estoy prohibiendo en un proyecto de acuerdo el uso de las tablets, los computadores a los niños menores de 15 años. A lo mejor me digan que soy loco, pero es que nos están haciendo daño, nos están capturando, nos están robando los niños y la juventud a través del Internet, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que eso está en Apocalipsis. En la próxima, pastor, vea, ahí viene el gobierno humano y allá terminamos en Apocalipsis. Para allá vamos. Entonces, No, pastores, tenemos que hacer otra porque creo que en lo que colocaste y voy a tratar de redondear hacia esto, porque es muy importante lo que estabas poniendo sobre la mesa de esa batalla de principado de Persia, Grecia, pero realmente es Daniel 2 la visión que Dios le da a Nabucodonosor del tiempo futuro y si nosotros entendemos la línea, estamos en el momento de los pies de barro, pero la roca o la piedra que es cortada no por mano, realmente es Cristo y lo amén. que está diciendo es que va a deshacer todos lo que han sido estos imperios y eso es lo que estamos viendo. Todo lo que Pero está no nos pasando estamos en preparando eso. para eso, pastor. Es que aquí necesitamos, estás diciendo algo y que es a donde lo quiero llevar, porque, claro, en este momento tenemos una dicotomía. Algunos solamente están pensando es que no, todo se tiene que dañar para que ya Jesús venga. Y aquí estamos necesitando romper ese paradigma de decir, no, 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 no. O sea, el Señor viene no por una iglesia vuelta a nada, sino una iglesia gloriosa. Y yo veo una iglesia gloriosa es brillando en los diferentes escenarios, construyendo sociedades, que es un diseño divino. Y ahí es donde estás diciendo, necesitamos la iglesia empezar a entender es cómo es esa dinámica de reino, del reino de Dios. De hecho, Mateo 24:14 habla de, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. O sea que hay una narrativa para naciones. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela es precisamente que está colapsando algo que trató de levantarse. Y el mundo va a venir a los cristianos por respuestas, porque todo sistema que no esté sobre un fundamento de este diseño de Dios que Dios tiene. Lo que pasa es que a veces de la iglesia nos quedamos solo en el aspecto sacerdotal, pero necesitamos empezar a mirar, como dices tú, el gobierno, porque Dios lo que estaba era formando una nación y por eso este evangelio del reino será predicado a testimonio a las naciones. ¿Por qué para las naciones? Porque las naciones necesitan florecer. Y es lo que estás diciendo. Si la iglesia empezamos a entender cómo entonces traemos el reino para combatir estos sistemas filosóficos de Grecia, de Persia. Entonces lo que estamos es formando generaciones que van a entender gobierno. Y el gobierno empieza por el autogobierno personal. Si Así hay es. autogobierno, podemos entonces desde ese autogobierno individual crear familia, que es ese taller, lo que estás haciendo escuela de padres, una visión de si hay familias sólidas, esas familias sólidas van a construir una cultura y una sociedad sólida que tendrá una nación. Y ahí es donde la iglesia, por eso no es solo de arriba abajo, es de abajo arriba, pero necesitamos la gente que también está arriba. Y eso es lo que estamos haciendo desde Sedecol Enseña, ayudando a que empecemos a romper unos paradigmas. Empecemos a ver cómo se une, cómo es esto del reino de Dios, cómo es que la iglesia tiene en ese momento tenemos es delante de nosotros, wow, las oportunidades como nunca antes. Yo creo que un momento que ha habido como oscuro es el momento que Dios está haciendo una ruptura es para que su iglesia brille y su iglesia debe brillar en todos estos escenarios. Así que qué bueno, concejal, creo que ha sido un tiempo muy especial y pastoralmente lo digo, es fascinante cuando te vemos, obviamente como concejal, pero hoy que te oía, en todo este trasfondo que tienes, dice uno, qué bendición que hombres como tú están parados allí en el consejo con la claridad precisamente de extender el reino de Dios, con la claridad de entender entonces cómo esa ley de Dios se transforma, se transmite a una política pública, a una ley que debe entonces establecerse.
Eso es lo que necesitamos y necesitamos los dos, las dos esferas funcionando. Entonces, de verdad, gracias. Pastora Lida, te veo con cámara abierta. Bien, no sé si quieres mencionar algo también ahorita con el concejal. Estás muteado. Ahora sí. Este tema del gobierno, esa esfera de gobierno que la satanizamos durante tanto tiempo, yo creo que hay un nuevo despertar. Conoces, Camilo, cuál es mi actitud, siempre es positiva. Defiendo cuando me dicen que los pastores no conocen, es que no tenemos por qué conocer de todo, Ujú. pero precisamente por eso está Col enseña, para que nosotros las cosas básicas las conozcamos y seguramente en todas nuestras iglesias tenemos mucha gente muy capaz para podernos representar y decir aquí el concejal Emel algo muy importante es que mandemos a cada lugar, él decía en este caso, gente con sensibilidad social, pero en cada lugar de las esferas de la sociedad debemos mandar gente con la experiencia que nos haga quedar bien, no podemos estar en todas las cosas, no las sabemos todos, pero desde los púlpitos nuestros, el predicar el Evangelio, estoy segura que el Señor Jesucristo en este tiempo promocionaría todas estas áreas a las cuales nosotros debemos de influenciar. Pero de todo lo que dijo el concejal, bueno, para mí el sector gobierno es un tema que me apasiona, que me parece interesante, que yo nunca lo he satanizado, de lógica yo vine de esta esfera, no como electa, pero sí como oportunidades que el Señor me dio de ser la primera mujer encargada de la alcaldía de Cartagena. Conozco esto y esto es servicio. Y ver personas, no solamente está el concejal Emel, porque es que en Bogotá hay 8 concejales, tengo entendido, cristianos, no Y lo así es. conocía porque cuando él se me limitaba a Bogotá, yo estaba pensando acá, él no le está hablando a Bogotá, él está hablando a una nación. Él Ajá. está hablando al de Magdalena, al de Bolívar, al de Sucre, al de Valle, al de Amazonas, porque no es Bogotá. Bogotá es una parte, pero Colombia es un todo. Y lo que él decía se aplica. A veces no sabemos qué es la política pública, no mandamos a nadie y después nos quejamos de todo. Yo creo que él nos ha abierto un panorama muy interesante. Sé que este programa lo ven más en diferido por reunión de tiempo, de compromisos, pero esto es una revolución realmente, esto es importante que lo conozcamos. Tú decías algo, necesitamos continuar con este tema. No estamos hablando de la persona, ni le estamos haciendo política, ni le estamos diciendo vote por el concejal. No, esto es totalmente un hermano en la fe que está en esa área, la conoce y ha sido 2 veces nombrado como el mejor concejal, que eso nos honra a nosotros como los Ujú. cristianos. Y lo que estamos haciendo, Camilo, de tejer realmente una red en todo Colombia, de poder impactar, yo creo que estas cosas a veces no las conocemos. Y él sería un excelente consejero para muchos concejales que quizás están empezando en el país, que no saben cómo hacerlo y que les podemos direccionar. Pero lo que más me llegó a mi mente, a mi corazón y me impactó es algo que él dijo y que es la realidad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y él decía, oigo la voz de Dios, Dios me direcciona en esto, me direcciona en esto. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos ser religiosos, pero Dios y los principios no se negocian. Ujú. Y escuchar, yo creo que para todos, pastores, líderes, aprender a escuchar la voz de Dios. Así Así es de es. que ha sido excelente, excelente. De verdad que nos ha edificado, Pastor Camilo. No, yo creo que Interesante. es una bendición y estamos, fíjense cómo Dios viene uniendo tantas partes, ¿no? Porque ha sido, Ah, bien hemos tenido diferentes invitados, pero es lindo como el Espíritu Santo ha venido poniendo en el corazón una misma línea. Hoy por eso decía el concejal, estaba aterrizando a lo práctico, miren, y por eso creo que necesitamos hacer otro programa en donde hagamos una pedagogía de entender algunos detalles de esto, o sea, mirar sí. algunos casos, porque están, es decir, cuando estos casos se pueden ver, lo podemos replicar a nivel nacional.
¿Y por qué? Porque hay localidades al nivel de toda la nación. Y aquí es donde la iglesia, yo creo que hoy se le ha abierto ojos a muchos pastores. Yo mismo estoy aquí diciendo, claro, ahora en mi localidad pues ahí está esto y podemos hacer esto otro. Y es porque tenemos que ayudar, de pronto, concejal, en el cómo ayudamos a pastores o a iglesias a que puedan entender cómo se presentan esos proyectos, ¿no? ¿Cómo es que deben hacerse? Porque a veces esa ignorancia, es decir, no se sabe y ahí es donde perdemos las oportunidades, pero aquí se construye nación. Y yo creo que yo por muchos años leía cuando dice la Biblia que Abraham, en Hebreos 11 habla de aquellos que anhelaban la patria por venir. Entonces yo me quedaba siempre pensando en la Jerusalén celestial. Pero tú, como bien lo tienes tú claro, es no, no, no. O sea, es que Israel es un prototipo de una nación para que las naciones de la tierra puedan entender que hay unos prototipos desde donde podemos construir naciones. Nosotros como colombianos tenemos la responsabilidad de nuestra nación. Y nuestra nación en este momento, por eso estamos reclamando, porque si no participamos, estamos dando los espacios para que vivamos situaciones que no son la idea de Dios. Pero la iglesia en Colombia tiene un llamado a brillar y a ser luz para el continente. Y por eso creemos que en este momento, aún desde SEDECOL, esta unidad que se está viviendo de iglesias tan importante, de organizaciones, porque esto nos va a permitir realmente trabajar un avivamiento y una reforma. Avivamiento y reforma. Son dos patas. No podemos quedarnos solo deseando que la gloria y el fuego de Dios venga, sino cómo eso se traduce en el cómo transformamos entonces cultura y sociedad y traemos, como tú bien lo decías, reino de Dios que acabe con Grecia, acabe con Persia, acabe con Babilonia, acabe, porque aquí nos podíamos ir a muchas cosas, pero la república no viene de Platón, viene de la Biblia, una república hebrea, y necesitamos mirar el otro contexto hebreo. Pero tendremos otra oportunidad, así que de verdad, Pastora Lida, no sé si nos despedimos también en oración dándole gracias a Claro Dios que y gracias sí. al concejal. Y tú me decías, estamos trabajando, queremos visibilizar que los cristianos, los que defendemos los valores, es una manera de hacer presencia de manera diferente, no visibilizando ni a SEDECOL, ni organizaciones, ni instituciones, ni políticos, ni a nadie, sino al realmente importante, a Cristo. Por eso en la marcha, el 4 de agosto, Así es. debemos de salir, mostrarnos. Entonces yo quiero, por favor, que pongan en pantalla el número al cual se pueden comunicar, porque ya tenemos cerca de 70 lugares fuera de Bogotá que están trabajando en la marcha. Entonces, ponerlo aquí no tendrían tiempo, pero pueden comunicarse con nuestra asistente, que es la encargada de esta área, Francis Verde, en el teléfono 316-742-0087. Y él le dice en Tuluá, allá en el sur de Bolívar, en Tiquicio, en dónde van a salir a marchar y desde dónde hasta dónde van. Y tenemos horas diferentes, porque Bogotá sale a las 12 del mediodía porque puede, pero los costeños, los de Cartagena, Barranquilla y la costa, si salimos a esa hora, nos vamos a derretir. Nosotros vamos a salir el 4 de agosto a las 4 de la tarde. Entonces, en cada lugar han escogido horas diferentes, pero esto es indistinto. Hoy recibí una noticia importante, creo que algunos la vieron, el pueblo católico se unió, sacaron un comunicado. Entonces esto quiere decir que marchamos los que creemos en el Señor Jesucristo, que defendemos los valores cristianos. Entonces Pueblo de libre. alguien dijo algo, Pastor Camilo, que me encantó eso, fue una youtuber, dijo, o nos unimos o nos hundimos, pero nos vamos a unir para mostrar que Cristo es nuestro Redentor y Salvador. Bueno, Oye, yo concejal Emel, creo que ese Colombia comprende las palabras del que murió en la cruz. Eso necesitamos enalborarlo. O sea, eso es profético para nuestra nación y vamos a marchar a reclamar eso sobre la nación. yo creo que estamos viviendo el mejor momento, un tiempo de oportunidades, un tiempo de quitarnos las charreteras para juntarnos, de menguar los unos y de unirnos como pueblo. Necesitamos brillar con la luz de Cristo. Sí, concejal Emel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un tiempo maravilloso y ya está etiquetado para el próximo lunes porque continuará. Esta historia continuará. Bueno, Y este a ti, lunes no Camilo, puedo porque estoy en la universidad, pero miramos la agenda. Miramos la agenda a ver cómo lo hacemos, pero con mucho gusto. Este De, lunes bueno, de no hecho, lo perfecto. puedo hacer.
De hecho, pastora, tenemos para la audiencia para que conozca el próximo lunes vamos a tener con la organización de John Maxwell, porque John Maxwell también va a estar en Colombia, Para pero, Colombia. pero ellos vienen haciendo, y vamos a hablar de eso, cómo hicieron un piloto con dos naciones que fueron Guatemala y Paraguay para precisamente trabajar a nivel de la Iglesia Unida Nacional un tema de valores nacional. Entonces, seguimos en la misma línea, pero lo que estamos aprendiendo es cómo Dios está usando diferentes organizaciones y aquí estamos uniendo a través de SEDECOL todas las organizaciones para un tema nacional de traer el reino de Dios sobre nuestra nación de Colombia. Pero en 15 días, entonces, concejal, si En tienes 15. el espacio y si no lo miramos. Vale, vale, pastor, sí, sí, Bueno, quedo. lo podemos mirar y también Sí, vamos a hablar de medio ambiente. Aquí SEDECOL Enseña es un programa un tiempo que no nos podemos perder, porque amén, estamos amén. enseñando de cosas importantes. Bueno, vamos a orar y a Así darle es. gracias a Dios por este tiempo, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo oportuno tuyo, por el momento que está viviendo nuestra nación. Ayúdanos, Señor, porque hay muchos que oramos, pero que este es el tiempo de orar y de accionar y recordar lo que tú le dijiste a Moisés cuando estaba frente al mar. Marcha, dile a mi pueblo que marche, ese tiempo de unirnos, de marchar juntos y de proclamar que Jesucristo es la esperanza de Colombia. Te damos gracias por este momento, por este tiempo y que tu Espíritu Santo nos siga ayudando, Señor, para no perder este momento tan importante, este Kairos tuyo sobre Colombia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y Amén. 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 Bueno, les bendecimos a todos. Muchas gracias por haber estado y aquellos que lo van a ver en diferido, la verdad, escríbanos también, déjenos saber y vamos adelante dejando que Dios nos ayude para ver una patria y una nación bajo Dios. Gracias, concejal. Invitamos a que nos visiten en las redes sociales, que compartan con nosotros. Dios los bendiga Así a es. todos. Feliz noche. Gracias, pastora. Gracias, pastor. Bueno, Gracias. Buenas noches a todos. bendiciones.